El 7 de agosto de 1942, a primera hora de la mañana, el cielo sobre Guadalcanal se convirtió en un campo de muerte. El piloto naval James Puck Sutherland luchaba por sobrevivir a bordo de su Grumman F-4F Wildcat, un caza resistente pero limitado. Frente a él avanzaban bombarderos japoneses escoltados por cazas Zero, rápidos, ágiles y letales. Puck giró con fuerza, alineó su mira y disparó. Sus ametralladoras rugieron. Las balas trazadoras atravesaron el aire, pero no impactaron en nada. Pasaron por encima, por debajo, a los costados. El bombardero siguió intacto, como si nada hubiera ocurrido. No era un error suyo, no era falta de habilidad. Era un defecto del propio diseño del avión, un problema invisible que estaba matando a pilotos estadounidenses todos los días. Los cazas aliados montaban sus armas en las alas porque no había espacio en el fuselaje. Esto obligaba a inclinar los cañones hacia adentro para que las balas se cruzaran en un punto determinado, normalmente a unas 300 yardas. Ese punto era la única distancia donde el avión era verdaderamente letal. Si el enemigo estaba más cerca o más lejos, las balas pasaban a ambos lados sin tocar nada. Era como intentar golpear a alguien con dos palos largos desde distintos ángulos. Solo funcionaba si el objetivo estaba exactamente donde se había calculado. En combate real, eso nunca ocurría. El enemigo se movía, el piloto maniobraba, las alas se flexionaban, las armas se desviaban. El resultado era una lluvia de balas inútiles. Los pilotos debían calcular distancias, velocidad, ángulos y caída del proyectil mientras soportaban fuerzas brutales y fuego enemigo. La mayoría fallaba. Miles de balas se desperdiciaban por cada derribo confirmado. Y mientras tanto, los cazas japoneses, especialmente el Zero, aprovechaban su maniobrabilidad para colocarse detrás y rematar. Mientras eso ocurría en el Pacífico, en California se estaba gestando algo completamente distinto. Un equipo de ingenieros de Lockheed, liderado por el brillante Kelly Johnson, trabajaba en un avión que parecía desafiar toda lógica. El P-38 Lightning no se parecía a nada conocido. Tenía dos fuselajes laterales, una cabina central, una silueta extraña y un tamaño imponente. No era elegante ni ágil, parecía más una máquina industrial que un caza. Muchos lo despreciaron de inmediato. La Real Fuerza Aérea Británica lo rechazó. Los expertos lo llamaron innecesariamente complejo, demasiado grande, demasiado pesado, demasiado extraño. Pero su diseño escondía una idea revolucionaria. Al separar los motores en brazos laterales, la nariz del avión quedaba libre, y Johnson vio allí una oportunidad que nadie más había considerado. En lugar de montar las armas en las alas, decidió concentrarlas todas en el centro, justo frente al piloto. 4 ametralladoras calibre .50 y un cañón hispano de 20 milímetros, agrupados tan cerca que casi se tocaban. La idea escandalizó a los expertos. Argumentaron que un piloto común no podría apuntar con tanta precisión, que la dispersión de las armas era una ventaja, no un defecto, que el cañón era demasiado delicado y se trabaría en combate, que el retroceso destruiría la nariz del avión, que el diseño era teóricamente interesante, pero inútil en la guerra real. Pero la guerra no esperó a que el debate se resolviera. Cuando los primeros P-38 llegaron al Pacífico, los pilotos se subieron con desconfianza. La cabina parecía la de un automóvil. El avión era silencioso, pesado, extraño, y justo delante de ellos, oculto bajo la cubierta, estaba el conjunto de armas más concentrado que se hubiera montado jamás en un caza. A diferencia de los demás aviones, el P-38 no tenía convergencia. Las balas no se cruzaban, no se dispersaban, viajaban paralelas, formando una columna sólida de fuego que se mantenía compacta desde la boca del cañón hasta el alcance máximo. Eso lo cambiaba todo. Ya no era necesario calcular distancias exactas, no importaba si el enemigo estaba a 50 o a 1000 yardas. Si el punto de mira estaba sobre el objetivo, las balas impactaban ahí. No había zona muerta, no había dispersión, no había margen de error. Los pilotos empezaron a llamarlo el dedo de Dios, pero el verdadero terror no era solo la precisión, era la densidad del impacto. 4 ametralladoras calibre .50 disparando al mismo punto, sumadas a un cañón de 20 milímetros que lanzaba proyectiles explosivos, creaban un efecto devastador. No era daño gradual, era destrucción instantánea. En los cazas tradicionales, los impactos se repartían por el fuselaje: un ala dañada, un motor perforado, una cabina agujereada. Muchos aviones podían seguir volando. El P-38 no dañaba, desintegraba, concentraba toda su potencia en un área mínima. El metal se desgarraba, las alas se desprendían, los motores explotaban,
Era como golpear un avión con un martillo en lugar de arrojarle piedras. El cañón hispano, tan criticado por su tendencia a atascarse, se convirtió en un arma temida. Los mecánicos aprendieron a mantenerlo. Los pilotos aprendieron a disparar en ráfagas cortas. Cuando funcionaba, un solo impacto bastaba para destruir un avión enemigo. Esto obligó a cambiar completamente la táctica aérea. El P-38 no estaba hecho para girar. Era pesado y veloz. Intentar un combate cerrado con un cero era una tarea suicida. En cambio, nació una nueva doctrina: atacar desde arriba, disparar una vez y desaparecer. El llamado Boom and Zoom. El Lightning ascendía a gran altura, se lanzaba en picado a más de 400 millas por hora, alineaba el objetivo y disparaba durante un segundo. En ese segundo, más de 60 proyectiles impactaban en el mismo punto. Luego el avión seguía su trayectoria ascendente, fuera del alcance del enemigo. Los pilotos japoneses apenas tenían tiempo de reaccionar. Muchas veces no sabían que estaban siendo atacados hasta que su avión se desintegraba. Estaban acostumbrados a combates cercanos, a ver las balas pasar. Ahora simplemente explotaban. El impacto psicológico fue enorme. Los bombarderos japoneses que antes dominaban el cielo comenzaron a caer uno tras otro. Los artilleros no podían responder. El enemigo disparaba desde demasiado lejos. Las tripulaciones empezaron a temer la silueta de doble cola. A medida que avanzó la guerra, los resultados fueron irrefutables. Los P-38 acumulaban victorias a un ritmo alarmante. Las cámaras de tiro mostraban escenas brutales: alas arrancadas, fuselajes partidos, aviones que desaparecían en una fracción de segundo. Los mismos expertos que habían criticado el diseño tuvieron que admitir su error. El Lightning había demostrado que la precisión absoluta podía superar a la maniobrabilidad, que no hacía falta un combate elegante, que la guerra aérea podía ganarse con brutal eficiencia. El P-38 no peleaba, ejecutaba. Los japoneses intentaron adaptarse, añadieron blindaje a sus bombarderos, reforzaron estructuras, enviaron a sus mejores pilotos al frente. Pero el problema no estaba en el grosor del metal ni en la pericia individual. El fallo era más profundo. Seguían diseñando aviones para duelos, para maniobras, para combates de giro. Los estadounidenses, en cambio, habían comenzado a construir algo diferente. El P-38 Lightning fue la culminación de esa filosofía. No era un avión elegante ni intuitivo, era una máquina construida alrededor de un arma. Todo en él existía para servir a un único propósito: concentrar la mayor cantidad posible de energía letal en el menor espacio y tiempo imaginable. En las bases aéreas del Pacífico, los mecánicos seguían quejándose del trabajo infernal que suponía limpiar su nariz, cambiar las cintas de munición o ajustar el cañón. El espacio era mínimo, los mecanismos complejos, el acceso incómodo, pero esas quejas se apagaban cada vez que los aviones regresaban. Regresaban completos, regresaban victoriosos, y regresaban con más marcas de derribo pintadas en el fuselaje. La sierra circular, como empezaron a llamar al conjunto de armas frontales, no fallaba. El Pacífico estaba lleno de blancos, y el P-38 los estaba cobrando uno por uno. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El imperio japonés no pensaba ceder el cielo sin pelear. Envió a sus mejores pilotos, sus ases, los hombres más experimentados que quedaban. Y del lado estadounidense estaba surgiendo una nueva clase de combatiente. Pilotos que no volaban por instinto ni reflejo, sino por comprensión. Hombres que entendían la geometría del combate, la física del disparo, el lenguaje del arma que llevaban delante. Entre ellos estaban Richard Bond y Thomas Maguire, dos nombres que pronto quedarían grabados en la historia. Ambos comprendieron que el P-38 no era un caza convencional, era un rifle de francotirador con alas, y estaban a punto de demostrarlo. La prueba definitiva llegó el 3 de marzo de 1943, sobre el mar de Bismarck. Japón había apostado todo a una gigantesca operación naval: 8 transportes de tropas, escoltados por destructores y protegidos por casi un centenar de cazas, avanzaban hacia Nueva Guinea. Era una fuerza imponente, diseñada para reforzar posiciones clave y cambiar el rumbo de la campaña. Los estadounidenses respondieron con todo lo que tenían, pero el filo de la lanza fue el 39 Escuadrón de Cazas, armado con P-38 Lightning. Los pilotos sabían exactamente lo que los esperaba. Sabían que los ceros estarían arriba, patrullando, esperando atraerlos a una pelea giratoria donde la agilidad japonesa reinaba. En cualquier otro avión, esa trampa habría sido mortal. Pero el P-38 no jugaba ese juego. En lugar de ascender para enfrentar a los ceros, los Lightning se mantuvieron altos, ocultos por el sol. Esperaron, midieron, y cuando las nubes se abrieron, cayeron.
Descendieron desde más de 20.000 pies, acelerando hasta velocidades que rozaban el límite estructural del avión. No giraban, no zigzagueaban, iban directos como proyectiles. Los pilotos japoneses apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los ceros giraron para interceptarlos, esperando el clásico duelo frontal, el juego de nervios donde ambos pilotos disparan y uno se aparta. En ese tipo de enfrentamiento, la convergencia de los cañones alares solía decidirlo todo, pero el P-38 no tenía convergencia. A más de 1000 yardas de distancia, los pilotos estadounidenses abrieron fuego. Las 4 ametralladoras y el cañón de 20 milímetros dispararon al unísono. No hubo dispersión, no hubo abanico de balas. Hubo una columna sólida de metal viajando a velocidad brutal. Los pilotos japoneses, acostumbrados a ver cómo el fuego enemigo se disipaba a esa distancia, volaron directamente hacia una pared invisible. El impacto fue inmediato y total. Motores destrozados, cabinas atravesadas, aviones convertidos en fragmentos en una fracción de segundo. El combate frontal terminó antes de comenzar. Los Lightning atravesaron la formación enemiga como cuchillas y continuaron su descenso hacia los verdaderos objetivos, los bombarderos y transportes. Allí apareció la verdadera magnitud del arma. El bombardero japonés Betty era rápido y de largo alcance, pero estaba construido con una debilidad fatal: tanques de combustible, sin blindaje. Era un avión pensado para volar lejos, no para resistir impactos. Los pilotos estadounidenses lo sabían. Richard Bong se alineó con uno de ellos desde una distancia impensable. En cualquier otro avión esto habría sido un acto suicida. El artillero de cola habría tenido tiempo de destrozarlo, pero el P-38 no necesitaba acercarse. A 600 yardas, Bong apretó el gatillo durante un segundo. La ráfaga fue perfecta. Las balas y el proyectil de cañón impactaron en el mismo punto del ala. El larguero principal se partió. El ala se dobló. El avión se desintegró en el aire y cayó envuelto en fuego. Bong no se detuvo. Ascendió y buscó el siguiente objetivo. Así fue toda la batalla. Los P-38 descendían, disparaban, destruían y volvían a subir. No se quedaban a pelear. No giraban. No se exponían. Usaban velocidad, altura y precisión quirúrgica. Los ceros intentaban atraerlos a combates cerrados, pero los estadounidenses se negaban. No jugaban a eso. Cuando un caza japonés lograba colocarse detrás de un Lightning, bastaba un error mínimo, un giro mal calculado, un instante de alineación. El piloto estadounidense apretaba el gatillo y el avión enemigo se partía como si hubiera sido golpeado por un martillo neumático. No eran impactos dispersos, eran cortes limpios. El combate se convirtió en una masacre. Al mediodía, el cielo pertenecía por completo a los estadounidenses. Los transportes japoneses quedaron indefensos. Entonces comenzó la segunda fase, el exterminio naval. El P-38 no había sido diseñado como avión de ataque terrestre, pero su armamento lo hacía perfecto para ello. Volando bajo sobre el agua, los pilotos disparaban directamente contra los cascos de los barcos. Los proyectiles de 20 milímetros perforaban acero. Las balas calibre barrían cubiertas, puestos de mando y salas de máquinas. Donde otros aviones necesitaban bombas, el Lightning solo necesitaba apuntar. Las naves ardían, las barcazas se partían, los soldados caían al agua, el mar se cubrió de combustible y restos. La resistencia japonesa colapsó. Cuando la batalla terminó, el resultado fue absoluto. El convoy había sido destruido, 8 transportes hundidos, 4 destructores fuera de combate, miles de soldados muertos. Las pérdidas estadounidenses, mínimas. Cuando los P-38 regresaron a sus bases, los mecánicos vieron algo que jamás olvidarían. Las narices de los aviones estaban ennegrecidas, ampolladas por el calor. El hollín cubría los cañones, pero las estructuras estaban intactas. El arma había funcionado exactamente como había sido diseñada. Y con pilotos como Richard Bong y Thomas Maguire, se convirtió en el caza más letal del Pacífico. Ambos demostraron que el combate aéreo ya no era una danza, era velocidad y precisión. En 1944, el P-38 era una máquina que infundió miedo en el corazón del imperio japonés. Estaba haciendo todo. Estaba derribando bombarderos, estaba ametrallando barcos, llevaba bombas para destruir puentes. Incluso fue utilizado como caza nocturno, cazando en la oscuridad con radares acoplados a la nariz. El diseño que había sido rechazado por los británicos y burlado por los altos mandos del ejército, se había convertido en el versátil caballo de batalla del Pacífico. Pero el final de la guerra trajo un giro cruel para él mismo. La tecnología de la aviación avanzaba a una velocidad vertiginosa. Mientras los P-38 despejaban los cielos de Filipinas,
Los primeros aviones de combate a reacción aparecían en los cielos de Alemania. El motor a reacción lo cambió todo. De la noche a la mañana, los cazas con hélice quedaron obsoletos. El P-38, con sus complejos motores gemelos y su fuselaje grande y pesado, se convirtió de repente en un dinosaurio. Fue una obra maestra de la era del motor de pistón. Pero esa era estaba terminando. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Estados Unidos se encontró con miles de aviones de guerra excedentes dispersos por las islas del Pacífico. Era demasiado caro enviarlos todos de vuelta a casa. Así pues, los militares tomaron una decisión fría y calculada. Desmontaron las radios y las armas de los PET, drenaron el combustible y el aceite, y luego trajeron las excavadoras. Es una de las imágenes más desgarradoras que pueda imaginar cualquier amante de la aviación. Enormes excavadoras empujaron los P-38 impecables hasta formar pilas gigantes. Eran aviones que acababan de ganar la guerra. Algunos de ellos solo contaban con unas cuantas horas de vuelo. Los empujaron a pozos y los aplastaron. Fueron quemados, fueron empujados desde las cubiertas de los portaaviones al océano. Los pilotos que habían confiado sus vidas a estas máquinas tuvieron que ver cómo las destruían como basura. Solo un puñado sobrevivió. Hoy en día, quedan menos de una docena de P-38 en el mundo que aún pueden volar. Si vas a un museo y te paras delante de uno, te sorprende lo grande que es. Se cierne sobre ti, un gigante de una era olvidada. Pero si caminas hasta la nariz, aún puedes ver el genio de Kelly Johnson. Se pueden ver los 4 agujeros para las ametralladoras calibre .50 y el puerto central para el cañón de 20 milímetros. Se puede ver lo apretados que están. Puedes imaginar la vibración, el ruido y la violencia que surgió de ese pequeño espacio cuando el piloto presionó el botón. El legado del P-38 no está solo en el número de muertes de Bong y Maguire, está en la lección que enseñó a los militares. La discusión sobre la convergencia versus los cañones montados en el morro quedó resuelta de una vez por todas. Cuando llegó la era de los aviones a reacción, los diseñadores dejaron de poner armas en las alas. El F-86 Sabre, el F-4 Phantom, el F-15 Eagle, todos colocan sus armas en la nariz o en el fuselaje, justo en la línea central. Se dieron cuenta de que Kelly Johnson tenía razón. El P-38 demostró que la innovación a menudo parece una locura para la gente que está acostumbrada a las viejas costumbres. Se demostró que los diseños extraños a menudo son simplemente soluciones a problemas que nadie más ha resuelto aún. Los expertos miraron el morro y vieron una pesadilla de mecánico. Los pilotos lo miraron y vieron una manera de mantenerse con vida. Vieron un arma que no dejaba nada al azar. En una guerra donde una fracción de segundo significaba la diferencia entre volver a casa y morir en llamas, el P-38 les dio la ventaja que necesitaban. Rescatamos estas historias para garantizar que el de cola bifurcada y los hombres que lo volaron no desaparezcan en el silencio. Te lo contamos porque necesitamos recordar que las herramientas de la victoria a menudo se forjaron frente a la duda y la burla. Te lo contamos porque necesitamos honrar la memoria de hombres como Richard Bong, que sobrevivió a 40 batallas en el aire solo para morir probando un nuevo avión de combate antes de que la guerra terminara oficialmente. Fueron ellos los pioneros que empujaron los límites hasta el límite. ¿Conocías la historia del P-38? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.